Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Cualquiera de las dos está bien. Me retan del equipo cuando me dicen Toti, sí, porque en la papeleta aparezco como Antonia. Sí, oye, primero voy a avisar que estoy media picosa porque parece que acá le tiraron la quemogena acá en la esquina de mi casa. Que hay que hacer el lazo por la huelga sanitaria que se convocó para hoy. Así que está picante la cosa. Ya. Bueno, yo soy Antonio Orellana. No, sí, ya cerré todo, pero ya se pasó. No, sí, ya me serví agüita con bicarbonato. Estoy preparada. Pero es que ya se me pasó, tendría que haber puesto los paños húmedos en la puerta y todo, pero ya no lo hice, así que ya se me picó la casa. Yo me llamo Mariana, como decíamos, soy candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10, vivo en la Villa Olímpica, lugar picoso a veces, y soy periodista, comunicadora, me especialicé en violencia de género, ¿cierto? Y he sido activista contra la violencia hacia las mujeres, no como desde el ámbito teórico, sino más bien enfrentando la violencia en cosas bien cotidianas, apoyando a las mujeres precisamente a hacer lo que el Estado eh, más las desincentiva, que digamos tener una política que dice denuncia, 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 y sabemos, bueno, ayer hubo un femicidio bastante cruento en San Joaquín, eh, nos dicen denuncia y luego nadie se hace cargo, y esa tarea la hacemos sobre todo las feministas. A partir de ahí que he conocido muy bien muchas cosas que funcionan mal en este país, y eso a mí también me motiva para buscar cierto un cargo de representación para poder hacer cambios que por fin tienen una oportunidad de hacerse desde la base, ¿cierto? Que es la constitución. Yo fui una de las personas que coordinó desde el Frente Amplio, no soy independiente, esto siempre lo aclaro rápidamente porque es medio impopular en este momento, pero yo soy militante de un partido que es Convergencia Social, parte del Frente Amplio, y desde ese espacio fui una de las coordinadoras para que tuviéramos paridad en la Convención Constitucional. Y estuve a cargo precisamente de trabajar en el enlace con feministas, con organizaciones de mujeres, para empujar la ley desde afuera de las puertas del Congreso, ¿cierto? Para buscar los votos y hacer presión a aquello que nos decían que no se podía lograr después del famoso acuerdo. Así que por ahí ya tenemos experiencia en buscar los votos para los 2/3, porque era una ley que requería eso también. Eh, y precisamente esa experiencia me dio un impulso porque creo que en la Convención Constitucional necesitamos distintos perfiles. No necesitamos solo expertos, sino también personas que puedan cumplir esa función de articular, de saber que a veces no hay que estar adelante en la foto para que la foto salga bien, sino lo importante es tender los lazos y encontrar los puntos precisos para que las propuestas avancen. Y a mí eso es lo que me importa en la candidatura. Y bueno, ¿por qué en el Distrito 10 de partida? Porque vivo y estudié aquí. Yo estudié en el Liceo Tajamar de Providencia, en el Liceo Niña. Desde ahí me metí en política también como pingüina en el 2006. Y bueno, porque además yo tengo un hijo chico de 2 años, y una de las partes importantes de mi activismo como feminista tiene que ver con que reconozcamos el trabajo doméstico y de cuidados que hacemos por amplia mayoría de las mujeres y que no se reconoce como trabajo. Y esa falta de reconocimiento se traduce en años sin cotizar, en pensiones más bajas, en menos tiempo para trabajar, y ahora en pandemia se ha traducido en que miles, cientos de miles de mujeres abandonen el trabajo remunerado por la necesidad de cuidar ante el cierre de escuelas y jardines infantiles. Esto es una dimensión muy importante que no se reconoce, y precisamente a partir de eso, partiendo por casa, ¿cierto? En el partido yo insistí en quedarme en el Distrito 10 porque vivo aquí y no me interesaba hacer turismo electoral en ningún caso.
Y en segundo lugar, porque creo que es importante reconocer que a mí, si a mí me mandaban para otro lado, iba a tener o menos tiempo para poder hacer campaña, y eso quiere decir que me habría ido peor, o la otra opción era no ver a mi hijo. Y esa es una de las cosas que más nos aleja a las mujeres de la política. Así que partimos por casa y aquí estoy de candidata. Pues. Eh, y hablo con sí, pues también necesitamos 2 tercios del Congreso. No, no, estoy bien, solamente que de repente me pica un poco. Ujú. Sí, yo creo que igual en general estamos un poco todos aburridos de que nos diga gente que está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, y a la hora de los cubos todo permanece demasiado igual. Siento que igual esa es uno de los motivos que nos llevaron al estallido, a la revuelta, ¿cierto? Esa sensación de que pasan los años y las cosas no cambian. de los forestales, con el tema de los recursos hídricos, cómo se va a, o cómo tenemos pensado el desarrollo científico para poder trabajar en otras áreas de la energía, por ejemplo, etcétera. Entonces, nos gustaría que nos contara un poco tus apreciaciones dentro de lo posible dado.
tu dificultad. Entendemos si tienes que parar, bueno, no te preocupes. Yeah. No, respecto al medio ambiente, en general, como apruebo dignidad, pero también yo en particular, defendemos la idea de que el Estado, a través de la nueva Constitución, debe velar por el resguardo del medio ambiente, por la reparación de los ecosistemas que hasta el momento se han visto destruidos, ¿cierto? Como la llamada zonas de sacrificio, tristemente, y también la función de fomentar un nuevo modelo de desarrollo que no sea este modelo actual que tenemos que es destructor, ¿cierto? Y que le trae muchas ganancias a unos pocos, pero no a las mayorías, y que además lo sabemos muy bien porque estamos enfrentando una crisis climática que antes medio para algunos era medio cuento, pero cada año, ¿cierto? Que van cambiando más las estaciones, su duración, ¿cierto? Lo intensas que son, ¿cierto? Y también conforme va avanzando la escasez hídrica en el país, la desertificación, lo vamos viendo con nuestros propios ojos, ¿ya? Entonces eso nos pone medio un pie forzado y una fecha de tope. Y esa fecha de tope debiera ser ahora. Cada año que nos demoramos en implementar el cambio a una nueva matriz energética, a un nuevo modelo de desarrollo que no esté basado en la destrucción permanente de la naturaleza, es un año que vamos a pagar en otros costos, ¿cierto? En tener después menos agua, en cortes. Suena medio apocalíptico, pero lamentablemente hay zonas de Chile que ya están viviendo eso. Cortes de agua, abastecimiento con camiones aljibe. Y ahí a mí me interesa poner una cosa que es muy importante. De continuar las cosas como están, ¿cierto? Con este modelo actual que tenemos para nuestros bienes comunes medioambientales, vamos a llegar a un momento en que, por ejemplo, no vamos a tener abastecimiento libre de agua. Y si siguen las cosas con este modelo neoliberal que tenemos, en que en el fondo el acceso a los derechos depende del tamaño del bolsillo, no vamos a creer que se nos va a cortar el agua a todos por igual. Entonces, en el fondo el agua se va a transformar en un lujo. ¿Ya? De hecho, ya está en la Eso bolsa con Antonia. lamentablemente es así. Entonces, ahí lo que proponemos primero es entonces este deber del Estado de reparar el daño ambiental y de transitar hacia un modelo energético eficiente que descarbonice su matriz energética. Chile ya empezaba a dar esos pasos, pero yo creo que hay que acelerarlos un poquito. Y que eso, y esto es muy importante, sea a través de una transición justa. Es decir, nosotros sabemos que este cambio de modelo energético, digamos, la cantidad de infraestructura pública que hay que crear para esto, o por ejemplo en Temuco, en Coyhaique, ciudades que, digamos, no es que les falte viento, ¿cierto? Ni ventilación, pero están tapadísimas en smog por la cuestión de la leña. El costo de la adaptación térmica de los hogares para ser más eficientes energéticamente, todo eso va a ser costo económico y se va a demorar. Y por eso es importante empezar a hacerlo cuanto antes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de transición justa, hablamos de que el costo de esa transición entre un modelo de desarrollo, que es el actual, a uno futuro que sea amigable con el medio ambiente, no lo paguen las personas más pobres. Porque, poniéndolo en un ejemplo muy concreto, si dijéramos como ya, se acabó este modelo de desarrollo y no nos preocupamos del durante, el proceso de cambio, podríamos decir ya, se cierran las termoeléctricas, se cierra Codelco Ventana, se cierra la planta de Freirina, y todas esas personas que trabajan ahí y que en el fondo, lamentablemente por la pobreza en la que viven, se han tenido que aguantar los costos ambientales a cambio de puestos laborales, pero porque necesitan vivir de algo. Claro. Si no ofrecemos algo a cambio, un modelo de sustentabilidad también para esas personas, les vamos a hacer pagar a ellos el costo de la transición energética. Claro, Y eso no es justo. no es Eso no justo. es justo, genera otros problemas sociales. Entonces, el Sí, principio de pero la transición es muy importante. ahí también genera otra discusión que es la que la línea liberal nos propone, y es que qué es lo justo y qué no es, y qué es lo injusto, porque ellos también dicen, bueno, es cierto que está ese costo que podrían tener las personas más pobres,
pero ¿por qué tenemos que asumirlo los que estamos administrando el asunto si nosotros somos los que estamos corriendo el riesgo? Digamos, son nuestros capitales los que están en juego y por lo tanto, si mi capital es el que está en juego, ¿por qué tengo que correr el riesgo yo? O sea, si yo te estoy corriendo el riesgo yo, ¿por qué tengo que asumir los costos también? Eso es todo una discusión Una que gran discusión. está, sí, claro, y por ahí entra algo de filosofía y un poco de, bueno, de sentido común también, aparte de lo jurídico. Oye, Antonia, me Yo imagino que... discutí respecto a esto el otro día en un debate al que asistí y precisamente, digamos, por ejemplo, la escasez hídrica ya es una realidad tan innegable que incluso los candidatos más de derecha, ¿cierto? O más financiados por empresas que contaminan, dicen que hay que hacer algo respecto al agua, ¿cierto? Y ahí he escuchado estos meses a muchas personas decir que el agua tiene que ser un bien nacional de uso público. Oye, Antonia, perdona que te interrumpa, pero sabes que nosotros hemos tenido conversaciones con harta gente, hemos entrevistado a hartas personas y yo estoy todo el tiempo monitoreando lo que se discute y tú acabas de decir algo que no es menor y que sería importante aclarar para la comunidad, porque lo que estamos haciendo, por lo menos en Eco San Joaquín, es tratar de mostrar quiénes son las personas que están postulando el cargo para que las personas puedan tomar su decisión de ir a votar con alguna información. Y tú nos dices que hay candidatos que están siendo pagados por las empresas que contaminan. ¿Y nos puedes dar alguna pista o te atreverías a decirlo? Yo creo que ellos no te van a escuchar, nos va a escuchar solamente nuestra No, pero comunidad. invito, es información que es pública, Ya. ¿cierto? Porque precisamente por los escándalos de financiamiento irregular a la política que hubo, Ujú. esto se reguló. Estamos Y de hablando de hecho, SQM y todo ese antes, tema. tipo, Ya. SQM, Penta, Corpesca, Ujú, antes las empresas como personalidad jurídica, ujú. podían directamente hacer aportes al servicio electoral a los candidatos. Ya, Ahora eso ya no es posible. ya. Tienen que hacerlo personas naturales, desde Así sus cuentas personales, no las de las empresas, es. Ya. ¿ya? Pero siguen siendo dueños de empresas. Y ahí Claro. tenemos, por ejemplo, al señor Juan Sutil, presidente de la Corporación de Producción y Comercio, la CPC, Sí. que es una multigremial empresarial Ujú. que ha financiado a varios candidatos. Esto está muy, muy, muy detallado en En el una CERVEL. página que ha hecho un esfuerzo, está en el CERVEL, pero sabéis que el sistema es súper poco Sí, amigable. eso. Tengo Eso te iba a decir, que es que un hace lío poco encontrar algo. información. Sí, pero en contextofactual.cl, Factual.cl. ahí está el detalle de quienes han recibido más financiamiento de Jo- empresarios, de quienes han recibido más financiamiento de donaciones pequeñas. Ahí me voy a cachiporrear un poco, pero yo estoy muy, muy contenta de estar como en el top 10 de personas que han recibido más microdonaciones. Muy bien. Al contrario, Ah, tú tienes hartas donaciones, pero chiquititas. ¿Eso? y eso a mí me enorgullece harto Muy bien. porque Sí, muestra que es lo que uno representa también, sí, claro. ¿cierto? ¿Puedes poner en un Bueno, pero no comentario fui por la rama. Bueno, factual.cl? bueno, ¿Sí? Ya. Es que estamos aprovechando, sí, contextofactual.cl. para que no se nos vaya, lo dejamos en el comentario, así la gente puede revisar el sitio también. Eso Por como una ejemplo, está recomendación tuya. Antonio Walker, que es ex ministro de Agricultura de Piñera, Ujú. y él tiene una cantidad impresionante de derechos de agua ya otorgados. Ya. Pero lo que iba es que actualmente hay gente como los Walker diciendo que tienen muchos derechos de agua, diciendo que el agua sea un bien nacional de uso público. Y ahí, Claro. ojo, en la actual constitución, el agua ya es un Sí. bien nacional de uso público. La gran discusión que vamos a tener y a la que tenemos que estar todos, porque no lo vamos a lograr solamente las 155 personas que estemos en la Convención Constitucional. Entonces vamos a necesitar a una gran mayoría que esté vigilante, atenta, informada, presionando, Claro. ¿cierto? Buscando que se tomen decisiones representativas, porque lo que ocurre es que en Chile la mayoría de los derechos de agua, de los caudales que existen, ya están otorgados a privados. Entonces queda un porcentaje solo muy pequeño sin entregar. Y no nos sirve para futuro, sobre todo con este escenario de escasez,
solamente repartir correctamente ese 5-10% que queda disponible. Tenemos que tener una discusión sobre lo que ya se entregó a Claro, precio de huevo, sí. además. ¿Ya? Oye, Antonia, y Y sabes que ahí, incluso, dale, perdón. sí, incluso yo he estado leyendo algunos informes de personas que trabajan en el área ambientalista que indican que no existe tal sequía, que no es una sequía tal cual se ve en los canales tradicionales o en los medios como La Tercera, Mercurio, qué sé yo, porque en verdad lo que está pasando es que las aguas que vienen desde la cordillera están siendo desviadas para ser utilizadas eh, Ujú, en procesos privados y eso sería el gran problema y por eso, por ejemplo, la laguna de Apuleo está seca, y sí, entre otros ejemplos. Y en verdad las zonas de sacrificio tienen un problema mayúsculo con este cuento, que no es menor, porque además tenemos un gran conflicto de intereses en la información. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, nosotros no somos ni siquiera un medio, somos personas naturales, comunes y corrientes, no tenemos personalidad jurídica, no hacemos nada formal y tratamos de contactarnos con las personas que están en este proceso para tomarla, que van a aportar en este proceso de cambio y queremos informar lo que están haciendo y precisamente lo que pretendemos hacer es continuar trabajando para que cuando esté desarrollándose la convención, independiente de quién esté o quién no esté por nuestro distrito, estar súper pendientes de lo que se está hablando para poder comentarlo, para poder informarlo y así todo el mundo sepa en la medida que podamos llegar a más personas. es muy importante lo que dice Rodrigo, porque, bueno, ahí me voy a poner en mi rol profesional de periodista, pero siempre se nos habla solamente de la libertad de expresión, ¿cierto? Como importante en la democracia, pero en una democracia no es solamente importante la libertad de expresión, es decir, que todos podamos expresar nuestras opiniones sin sentirnos intimidados, ¿cierto? Sino también otros dos pilares de la democracia en cuanto a las comunicaciones, que son el derecho a la comunicación, es decir, que todas las personas tengan la posibilidad también de establecer, de acceder al debate público, y por eso lo que hacen ustedes es tan importante, ¿cierto? Porque en un escenario tan mediático, tan cerrado como el que tenemos, hay que crear los espacios que están cerrados para estas discusiones. Y en segundo lugar, el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Cierto? Es decir, que las personas tienen derechos también a ser informadas veraz y pertinentemente, a tiempo, porque la desinformación es un problema para la democracia. Si nosotros no entendemos el trasfondo ni los datos de la información que se nos está entregando, difícilmente vamos a poder tomar decisiones correctas. Claro, Bueno, y por eso ahí podríamos darnos una larga vuelta de por qué llegamos a esta situación mediática tan central en la que estamos. claro que sí. Pero a propósito de lo que decía, respecto a la sequía, precisamente por eso yo hablo de escasez hídrica, porque tenemos zonas enteras del país que están con sequía, eso es cierto, y están con una sequía hace 2 décadas, pero la situación actual de falta de agua, de escasez, no es solamente por la sequía, es precisamente como dices tú, por la desviación de caudales, por los aprovechamientos ilegales, por la explotación, digamos, más allá de lo que se ha otorgado. Y ahí por eso yo creo que esa va a ser una de las discusiones más candentes de la Convención Constitucional, porque si nos ponemos a discutir respecto de los derechos de agua que ya se entregaron en el pasado y que son la mayoría, digamos, del agua que hay en Chile disponible, va a haber un sector muy importante que va a decir que aquí se está afectando la propiedad privada, Seguro que porque sí. esos derechos en este momento Es son que, privados. sí, es que Y ya se vamos está a estar diciendo. con los fantasmas de siempre, ¿cierto? Y por eso es que yo también cuando hablo del agua, del borde costero, del bosque, de la montaña, hablamos de bienes comunes, porque independiente del orden jurídico actual, lo cierto es que esos son bienes que no le pertenecen concretamente a nadie, nadie los produjo, pero todos dependemos de ellos Claro que sí. en igual grado, Sí, ¿cierto? Y por eso necesitan ser cautelados en forma específica. y esto también hay que informarle a la comunidad
que no es una pataleta, no es un asunto de mañoseo o que alguien quiera porque sí. El agua es un bien público y siendo bien público, de hecho, más bien, lo que le da la figura de bien público es que está en todas partes y no depende de que el ser humano la procese. Porque, por ejemplo, cuando llueve, no es porque el ser humano ponga un capital para que llueva. Po. No es que las personas pongan el transporte de sus empresas para que caiga agua. La lluvia es natural. Los ríos son naturales, la playa es natural, el vapor también. Y no, imagínate que más adelante nos pusieran un impuesto porque por- porque se rieguen las plantas con la lluvia sería ridículo. Y entonces de pronto estas cosas pareciera que fueran tan normales, pero cuando después te vas dando cuenta de que que el sistema está organizado para que haya lucro con las cosas que son naturales, te llega a sorprender. Lo mismo pasa con la información. Hoy nosotros estamos acostumbrados a tener la inmediatez de la conversación, sobre todo en estos últimos años con los WhatsApp, los Zoom y las redes sociales. Pero imagínate cómo era antes cuando la gente se comunicaba por cartas. Pues acuérdate que cuando se supo que Carlos V estaba preso, pasaron 2 años. Ujú. Pero aún así sucedían los cambios. Claro, claro que Se sí. demorarán más, pero están igual. Sí. Entonces, igual nosotros estamos en una época de algún modo, tenemos la oportunidad de hacer algo. ¿Ah? Y después de tantos años de silencio, tantos años de agachar el moño, digamos, y de someterse y decir, bueno, ya, ok, es lo que hay, eh, ya esta olla a presión revienta y todo el mundo quiere decir algo, todo el mundo tiene algo que decir, no solamente es que lo quiera decir porque sí. Yo creo que eso es muy importante y de hecho eso nos lleva a una parte de la discusión constitucional que es sobre cómo vamos a discutir. Cierto que hasta el momento lo han llevado entre puros profesores de derecho, pero es importante que todos lo sepamos. La primera discusión de la Convención Constitucional es la discusión sobre el reglamento, es decir, cómo va a trabajar la convención. Y ahí es muy importante que trabajemos, digamos, los que estemos en la convención y quienes no estén en la convención, pero estén participando, para que haya una convención constitucional abierta y transparente, sin sesiones secretas, primero, eso es fundamental. Segundo, sesiones que sean accesibles para toda la ciudadanía, es decir, que estén transmitidas y ojalá no solo transmitidas por internet, ¿cierto? Ahora en la pandemia se habilitó el canal TV Educa, que bueno, mi hijo está pegadísimo, pero es bueno, Sí, es ¿cierto? bueno, es entretenido. Y se habilitó y perfectamente una de todas esas señales que se repiten se podría habilitar para que las personas que no ocupan internet, que son muchas más de las que creemos a veces, o las personas que viven en zonas donde no llega internet, que no son necesariamente la punta del cerro, o sea, en San Joaquín, en La Granja, hay zonas donde no llega el 3G siquiera. Esto porque, de nuevo, las empresas, como digo, esto comercialmente no me conviene, no importa. Entonces, eso lo hemos propuesto con un grupo de constituyentes que he reunido, que son de distintas listas y regiones, precisamente no importa, digamos, no sirve de nada que yo proponga esto si no logramos ser mayoría. A mí no me interesa trabajar en política para quedarme en mi rinconcito alegando. Y hemos construido una página web que es constitucionabierta.com, donde están nuestras propuestas para el reglamento, precisamente para que el reglamento primero sea abierto y transparente, no tenga sesiones secretas, segundo tenga participación ciudadana vinculante. Obviamente en este momento en el que estamos en Chile nadie te va a decir que está en contra de la participación ciudadana, Claro, obvio. Pero no se van al detalle y en los detalles es donde está la trampa. sí, Entonces, lo que nosotros proponemos es que pueda haber iniciativa popular de moción constitucional, que claro, suena muy pomposo, pero en la práctica es decir que un grupo de personas, y podemos discutir cuántas personas debería ser el requisito para que sean propuestas
representativa, ¿cierto? También un grupo de personas pueda presentarle mociones a la Convención Constitucional para que ésta las discuta. Ojo, las discuta. Sí, No claro. necesariamente que las apruebe, No, claro. pero que Por lo menos que se precisamente por discuta. lo que siente que las personas quieren ser escuchadas, porque por mucho tiempo el ejercicio político en este país se ha limitado a que votamos, después nos desentendemos y se desentienden de nosotros, Claro. y después volvemos a votar, y después, y eso me ha pasado mucho. Yo primera vez que me presento a cualquier cargo, y me dicen, ya, pero es que después no la vamos a ver más, po. Es que no puede Me estar imagino. sujeto a la voluntad o si el representante es buena o mala persona, Sí, o claro. tiene una buena o mala ética del trabajo, debería ser una obligación. De hecho, fíjate que de todas las personas que han pasado por acá, ha habido un candidato, Diego Ribot, que él dijo, él fue Seremi de Medio Ambiente en el gobierno de Piñera, y nos dijo que sí, él estaba de acuerdo en que tenían que haber parte del proceso que tenía que ser otras puertas cerradas, porque habían cosas que tenían que discutirse, que no iban a estar digamos, no a la altura. No fue lo que dijo, dijo que, que iba a ser difícil de comprender para la ciudadanía. Entonces, por lo menos él tuvo la honestidad de decirlo. Honestidad. Ah, por lo menos eso igual se valora, porque la Yo creo mayoría, que tenemos la obligación de que la discusión la puedan entender todos y todas. De claro, hecho, yo a veces tengo discusiones con mis compañeras feministas, que personalmente mi posición es que si mi abuelita no puede entender mi feminismo, entonces no me sirve. ah, ok, claro, Eh, creo que nuestras posiciones políticas, las decisiones que tomamos, tenemos que siempre tratar de explicarlas de la forma más cotidiana y ojo, eso no significa tratar a la gente como si fuera tonta. no, no, A claro, veces no, pero es a mí que me carga esa cuestión de como para que la señora Juanita entienda en la sí, la casa. señora Juanita siempre en La el gente ejemplo. Yo creo que cualquier señora que se llama Juana debe estar aburrida de que y la de que pobre Juana de Pero es verdad, hace un par de días tenía un debate con un compañero y él ocupaba a la señora Juanita como ejemplo a cada rato. Oye, pero sabes que no es que yo no coincido contigo en que las personas no son tontas. Yo por lo menos no veo a ninguna persona como tonta, pero sí creo que muchos de nosotros nos quedamos y nos dedicamos, por ejemplo, a trabajar, nos dedicamos a entretenernos, nos dedicamos a comprar, nos dedicamos al consumo y dejamos de lado la formación cívica, dejamos de lado la participación, dejamos de intuirnos y de pronto, por ejemplo, ahora, eh, si yo voy a la feria, yo voy a la feria los jueves, los domingos, los martes, los viernes, cada vez que puedo, y converso con personas que me dicen que no tienen todavía claro de qué se trata el proceso constituyente. Es así no escandaloso, pero es así de preocupante. Entonces, por eso nosotros que trabajamos diariamente, llevamos haciendo entrevistas 2 meses y medio, 3 meses, casi todos los días conversando con alguien de una y otra cosa para poder informar, para que la gente esté enterada y sepa de qué se trata lo que está pasando. Y no es poca cosa, no es menor, porque la discusión es necesariamente técnica, pero también tiene que tener algún lenguaje que sea amigable o entendible para cualquiera. No, no puede ser que se estén, si bien es cierto, el texto va a llevar terminología jurídica, pero ese texto una vez que se tenga que explicar, por eso yo les digo a ustedes los traductores, cuando, cuando ustedes los traductores nos tengan que contar de qué se trata esto, lo podamos entender todos, todas y todos, ¿cierto? me quedaste medio pegado, o a lo mejor me pegué yo. Ah, puede ser, pero ya, ¿Sí? ¿se ve? ¿Se ve ahora? Ya, No, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo en un país que no tiene educación cívica o educación ciudadana. Digamos, hay muchas personas que a veces es complicado entender qué cosas hace el municipio, qué cosas son atribución, no sé, de la intendencia, qué cosas son atribución del Congreso o del presidente. claro. Eh, Y ahora además se y nos eso es muy presenta el cargo de gobernación. sí, pues y ahora que se suma la gobernación,
o sea, de partida esta es una elección súper confusa y yo creo que también medio intencionalmente ha fallado mucho la información. O sea, por ejemplo, muy poca gente se enteró de que durante marzo hubo plazo para poder inscribirte en los pueblos indígenas, para poder votar por escaño de pueblo indígena. Por primera vez eso se abrió, no a través del proceso de la CONADI, que es súper engorroso, puede demorar años, qué sé yo, sino era un proceso mucho más fácil. Y eso no se informó, yo lo contaba en la feria y de hecho inscribí a un par de personas ahí mismo con el teléfono, porque nadie sabía. ¿Cierto? Sí, yo no ¿cierto? sé si fue la mejor decisión electoral porque hay gente que no puede votar en la papeleta donde estoy yo, pero bueno, Oye, es ¿sabes un proceso importante también. lo que a mí personalmente voy a hablar algo desde mi punto de vista? Encuentro que es escandaloso que, por ejemplo, TVN, siendo un canal estatal, no esté haciendo capacitaciones diariamente de qué es el proceso constitucional, de qué es, cuál es la diferencia entre un cargo y una postulación a puesto político, que por qué no están informándonos cuáles son las candidaturas por distrito. Si bien es cierto, hay programas estelares como Aquí se debate, que son súper útiles, sigue siendo poco, sigue siendo mediocre la Son información que nos están 1000 candidatos entregando. en todo el país. Claro, se Mm. entiende ya por último que el Mega, que el 13 lo hagan porque son canales que responden a intereses de privados, pero Mm. TVN, pues, Antonia, ¿cómo? De verdad que no lo No, yo entiendo. coincido absolutamente. O sea, un canal público debería tener la obligación de informar y preparar, digamos, como ciudadanamente a las personas, explicarle qué es lo que se elige, las fechas, cómo es el voto, estar informando de las convocatorias a vocales de mesa, qué pasa si no se presentan, que el voto es voluntario en esta ocasión. Claro, se va a hacer, Realmente lamentable que no se ocupe esa herramienta. como siempre se va a hacer a última hora, estoy seguro. Oye, Antonia, voy a Aprovecho de darle, pasar el dato, perdón, sí, aprovecho de pasar el dato de que estamos buscando apoderados y apoderadas. ya, apoderados y apoderadas para la de mesa. Ok. Va a ser un proceso bien, digamos, el conteo de votos va a ser largo. Sí, pues, sí, sí, Así que ¿son van a 60 y cuántos? personas que estén ahí ¿65? dispuestas a estar fiscalizando. 65 personas van a estar ahí son los, Ujú. los candidatos para el distrito, ¿no? Es bastante. Antonia, dice Loreto, dice, te pido un favor, Lucas, ¿me puedes ampliar un poquito más o déjame ver la parte de arriba de la pregunta que Loreto nos mandó un texto un poquito largo. Dice, otro poquito. En relación a la participación, es posible que en la Constitución se pueda asegurar que la ciudadanía tenga una participación respecto de las decisiones que se tomarán en el futuro, que las decisiones más importantes o de mayor impacto puedan ser llevadas a un plebiscito actualmente. Ahí apareció otra pregunta y no pude verlo el resto, por favor. Mm, que las decisiones más importantes o de mayor impacto puedan ser llevadas a un plebiscito actualmente, las decisiones radican en el voto de los representantes del Parlamento. A mi parecer, es una democracia muy cuchufleteada, donde las decisiones terminan dependiendo de los partidos y de sus intereses, no de la opinión ciudadana. La educación cívica, eliminada del currículum escolar, debe ir acompañada de la educación política, la responsabilidad del derecho a opinar y decidir. ¿Qué tienes que decirle a Loreto? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? De acuerdo. En primer lugar, respecto a la educación cívica, eh, hay una ley que es la Ley de Educación Ciudadana, que se aprobó el 2015, se empezó a implementar en el 2017, pero ha costado mucho. Ha costado mucho porque precisamente la libertad de enseñanza mal entendida que tenemos para la educación en Chile hace que algunos colegios simplemente se puedan negar a entregar esa cosa que forma parte ahora del currículum oficial. Pero ya está en marcha y esa educación ciudadana incluye educación sobre los poderes del Estado, educación en derechos humanos, educación medioambiental, muy importante, y dentro, digamos, como de lo que está en el contenido de la ley, ¿cierto? El problema que tenemos es que no se ha aplicado. Y también educación financiera, ojo, que también es muy importante. A mí solo me enseñaron a rellenar un cheque y ya nadie ocupaba cheques, pero no tenía ni idea de lo que era un crédito, lo que era el devengado.
todas las cosas que te ofrecen, digamos, ítems, no sé, ahí por teléfono, Claro, y tú como, ya, qué bacán, y no tenés claro. ni idea que te estáis casando básicamente con la empresa. Sí, me acuerdo que a mí Bueno, me decían, no, esas cosas las vaya a aprender cuando seas más grande. no te le enseño a nadie. Bueno, eso ya está. Digamos, lo que pasa es que no se ha podido implementar porque también hay topes ahí respecto al sistema educativo. Y en segundo lugar, respecto al tipo de democracia, en Chile tenemos una democracia eh, que le han dado muchos nombres, se le dice semisoberana, democracia tutelada. Formalmente tenemos una democracia representativa, pero la verdad es que una democracia representativa con muy poca participación y en la Constitución lo que podemos hacer es establecer normas generales para que pasemos a una democracia participativa, deliberante de Claro, la ciudadanía. Esto a través de, por ejemplo, que haya lo mismo que proponía para la Convención que exista para la Cámara, iniciativa popular de ley, ¿cierto? claro, Por ejemplo, también que haya plebiscitos y referéndum revocatorios. claro. Por ejemplo, que haya un mejor reparto Oye, ese último, de las atribuciones que actualmente las tiene absolutamente concentradas el presidente. sí, claro. Digamos, el Congreso no puede presentar ninguna ley que involucre gasto público. Por eso normalmente se dedican a hacer puras leyes que son como del Día Nacional del Gato. ¿Sí? Que de repente me dicen, ¿por qué están discutiendo eso? Bueno, hay muy pocas cosas que no involucren gasto público. Claro. Y eso solo lo puede hacer el presidente. Eso es una limitación permanente a la democracia también. Y en otro término también hablar de descentralizar la democracia. Es decir, ¿Sabes que qué? todas las discusiones se empiecen a tomar también a nivel local. Dentro de los argumentos que dan las personas que no están de acuerdo con fortalecer el Estado, es que precisamente si, por ejemplo, si se descentralizan las decisiones del gasto público, van a haber más personas con acceso a las decisiones de, de en qué se va a gastar la plata. Y ahí se corre el riesgo de que pase lo que, que los temores que se tienen es que las platas se empiecen a destinar al amiguismo, al parentesco, a la empresa con pituto y eso y no es menor tampoco. Entonces, la discusión tiene que incluir también algunos métodos de control y ojalá que las personas podamos tener acceso también a esos controles, porque no solamente, porque si ponemos en discusión, por ejemplo, ¿qué les parece si gastamos 50 millones de dólares en esto, en parques? O sea, ¿quién te va a decir que no? La gente, todo el mundo va a votar porque sí, se gaste. Pero hay otro cuento que también no es menor y es cómo se financia eso. Y ahí está también es donde empiezan a entrar los actores como los, el impuesto a los super ricos y el royalty minero y todos esos elementos que de alguna forma podrían ayudar a financiar esto y si a eso le sumamos un control público del gasto, eh, podría resultar. Sí, hay propuestas interesantes ahí que ha hecho, por ejemplo, una organización ciudadana que se llama Observatorio del Gasto Fiscal respecto a cómo podemos nosotros mismos fiscalizar. Pero ahí también hay una discusión que es constitucional, que es la autonomía de la Contraloría. Actualmente la Contraloría chilena es una de las, digamos, más reputadas a nivel internacional por el grado de autonomía con lo que actúa y de hecho yo creo que no la han incluido en las últimas encuestas, pero yo creo que es una de las pocas instituciones que nosotros sentimos que sí podemos recurrir, ¿cierto? Y De las que denunciar quedan, irregularidades. Ahora, sí, ahora, que todavía no se la pitean. claro, Y sí creo que en este proceso constituyente deberíamos fortalecer la autonomía de Contraloría y también fortalecer, autonomía se refiere a que Contraloría, sus autoridades y su presupuesto no dependen del gobierno de turno. claro. Y eso es fundamental, ¿cierto? Ni tampoco del Congreso, que sea un organismo autónomo que no depende de otros poderes del Estado, porque si depende de ellos, mal va a poder fiscalizarlo. Como debiera ser el ¿Ya? Poder Judicial. Por ejemplo, pero ahí tenemos un problema con los nombramientos de las carreras judiciales y de los abogados integrantes de las cortes también. Entonces, en Contraloría, por ejemplo, otra cosa que también hay que hacer es aumentar sus atribuciones. Actualmente, Contraloría
solamente puede decir si un gasto se ajusta a ley o no en las municipalidades. ¿Sabes qué? Es brígido porque las municipalidades se han salvado un poco del desprestigio y la crisis política, porque como son las instituciones a las que las personas primero ven, es como la cara más visible La del cara, Estado, sí. en verdad. Eh, ¿Y a quién las le podemos herramientas reclamar los comunes? sí, es lo más cotidiano. Pero los municipios son de las que tienen mayores escándalos de corrupción en los organismos estatales. Y tienen, la Contraloría no puede fiscalizar bien a las municipalidades porque solo puede decir, esto se ajusta a ley, esto no se ajusta a ley, pero no puede hablar sobre el mérito del gasto. Por ejemplo, si el alcalde contrata, ahora que viene el Día de la Madre, si el alcalde contrata al doble de Chayán, ¿ya? Si el doble de Chayán está habilitado en mercado público como proveedor, Contraloría solo puede decir, ok, está ajustado a norma. ¿Ya? Pero si pudiéramos darle más atribuciones a Contraloría, podríamos decir, ¿tiene mérito este gasto público? O sea, ¿está bien que la municipalidad, por ejemplo, en medio de una crisis económica con la que estamos, con todas las necesidades de los vecinos, con los CEFAM, que a los funcionarios les llegan mascarillas que no están certificadas porque son más baratas, ¿cierto? ¿Tiene mérito que en medio de todo ese escenario gastemos en el doble de Chayán? Claro, A mí me encanta Chayán, pero no es esa la discusión, ¿cierto? claro, Sino que la plata fiscal siempre tiene que usarse en lo que va en beneficio de la mayoría de las personas y en lo que es el gasto más eficiente, porque es claro. la plata de todos y todas. Y actualmente ahí con las municipalidades tenemos una nebulosa, que yo creo que es importante que se aclare en la Convención Constitucional. Bueno, todo esto que no, tú nos dices, Antonia, está bien estrechamente relacionado eh, con la opinión, por lo que a una persona le parece y lo que a otra persona no le parece. Y de pronto, por eso es tan importante normar, y que hayan protocolos a seguir, porque si lo dejamos todo eso en manos de lo que yo opino que esto no debería ser, y otra persona opina que sí debería ser, entonces vamos a estar jugando a un ping-pong de opiniones y no es la idea. El asunto tiene que estar regulado, registrado, de manera que nosotros podamos consultar lo que se hace, por ejemplo, en el ejercicio legal, así, pues, si para eso están las leyes. Sí, igual la ley de transparencia ha significado un avance para eso, pero tiene las mismas limitaciones que casi todas las cosas de participación ciudadana, que es solamente un grupito de gente muy informada sabe que existe y la ocupa. Cuando en verdad, por ejemplo, cualquier vecino y vecina podría pedir, no sé, pues que el municipio fundamente por qué eligió a esta empresa de luminarias, ahora que está de moda el caso, De y hecho, no otra. de hecho Y acá, podrían pedir el acto, ¿cierto? claro, sí, O, pues, por ejemplo, exigir que todas las sesiones del municipio sean televisadas, otra vez, por estén favor, transmitidas y retrocédete. queden registradas para que tú las puedas mirar, ver qué opinó, que podrían las personas, si hubiera una mayor información de la ley de transparencia o de las herramientas que tienen las personas para fiscalizar a sus autoridades, no serían solamente los más informados, que suelen ser además las personas que tienen más plata, para que estamos con cosas, que pudieran ejercer mayor control, porque lamentablemente, además, donde hay más corrupción es precisamente donde hay personas más pobres. Y a mí eso me duele en el alma. Sí, O sea, tenemos un caso acá en San Joaquín que todavía está en discusión, digamos, está en investigación, que es justamente nuestro alcalde que está siendo apuntado con el dedo por el caso Luminaria. Y hay todo un revuelo acá por el financiamiento de algunas campañas a la alcaldía que están en proceso y que hacen lo feria. viste en la feria, lo viste en la feria. Entonces, es todo un tema. Estamos ahí atentos, no sabemos, porque también es súper cierto que los fake news, que las noticias falsas circulan, A la orden de claro, y con una viralidad impresionante. Entonces también confunde, me imagino y es muy fácil para una persona que no tenga el hábito de consultar las fuentes, por ejemplo, y quedarse con lo que escuchó ahí al voleo. Pues, es sí, bastante habitual eso. igual ahí es muy, aprovecho a pasar el dato, que es muy importante que todos sepamos Atento, atento, que dato. cualquiera
puede denunciar ante Contraloría en forma anónima. Ya, ok. Cualquier tercero. Si usted ve en la feria a un funcionario municipal que debería estar a esa hora atendiendo ventanilla o haciendo teletrabajo y en cambio está haciendo campaña para un candidato, usted puede sacarle una foto y meterse a contraloría.cl, denuncia anónima. Muy bien, Hay Contraloría que obliga legalmente a tomar el caso y lo va a hacer. muy bien. Eso es muy importante. Así debería ser. Antonio, nos quedan, bueno, ya estamos un poquito pasados del tiempo que estaba pronosticado, pero aprovechemos los últimos minutos porque como ya se puede hacer campaña, entonces tú puedes mandarle un mensaje a las vecinas, a los vecinos de acá de la comuna y, no sé, pues tal vez invitarlos a votar por ti o algo. Decide tú qué quieres decirles. Sí, ahí yo quiero decir que primero lo más importante es que participemos, ¿cierto? Lo que tuvimos con octubre, y lo estaba pensando a propósito de la pregunta sobre los plebiscitos. ¿Vieron todo lo que nos costó aprobar una mísera ley, que era la reforma al capítulo 15 para poder hacer el plebiscito del apruebo y el rechazo? Eso en verdad es el contenido del acuerdo, ¿cierto? Esa modificación constitucional ¿Cierto? que requería 2 tercios. Abrimos una puerta. Abrimos una puerta y en este momento hay mucha gente que quiere cerrarla. Porque si logramos discutir y aprovechar esta oportunidad, probablemente le terminemos el negocio a muchos, ¿cierto? Y para mantener esa puerta abierta no basta con la y los constituyentes. Para mantener esa puerta abierta necesitamos la participación de toda la comunidad, necesitamos de personas como ustedes que estén informando, necesitamos que las personas estén atentas, activas, a que se cumplan los compromisos de los constituyentes, a que estén atentas a la discusión del reglamento. Son 9 meses a un año de trabajo en la Convención Constitucional, pero son 9 meses a un año que van a marcar las próximas décadas, el futuro en el que van a crecer nuestros hijos, el país en el que vamos a vivir nuestra vejez, ¿cierto? No es cualquier cosa, así que ¿Cierto? tenemos que ponerle empeño, aun cuando estamos súper chatos todos, la pandemia ha sido durísima, no es muy esperanzador el escenario en el que estamos, pero es la mejor oportunidad, aún así con todo eso, es la mejor oportunidad que hemos tenido en años. ¿Cierto? ¿Sí? Así que yo primero quería partir con eso, que la aprovechemos, Eso. que la ampliemos, que la maximicemos su efectividad. Y en segundo lugar, yo me presento a la candidatura precisamente porque a mí me interesa que lo que pase en la convención no se quede en la convención. He trabajado desde que era No pingüina, como en Las Vegas. sí, sí, he trabajado desde que era pingüina para unir movimientos, particular fuerza, para que no seamos solamente los que estamos en un rincón diciendo como, pucha, no nos gustan las cosas, sino salir a convencer a más personas de que las cosas tienen que cambiar. Y ese es mi principal compromiso para la Convención Constitucional, que es más o menos el mismo trabajo que hice, por ejemplo, para que tuviéramos paridad. ¿Cierto? Que a veces nos falta saber, y eso yo lo puedo saber porque soy periodista, pero también porque he sido activista por muchos años, que a veces para que se salga bien las cosas, no hay que estar a codazos para la foto, ¿cierto? Sino hay que quedarse más piola y hacer el trabajo latero, pero hacerlo. Acepto. Yo prefiero mucho más el trabajo latero. Muy bien. No, pero es importante hacer ese trabajo de articulación y de unir entre quienes buscamos los cambios, porque si no, bueno, ya no lo logramos con las listas, yo creo que ahí falta esfuerzo de todas las partes, pero tenemos que hacerlo en la convención sí o sí, porque si no, digamos, no vamos a tener perdón, yo creo, porque sería realmente desolador que perdiéramos esta oportunidad. Y mi Sí. compromiso al menos es aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos en la Convención Constitucional y por eso es que me presenta la candidatura y por eso es que le invito a votar por mí también. Muy bien, Antonia. ¿Cómo apareces tú en esa gigantografía de nombres? En mi Instagram y en mis redes pueden encontrar un video mapa para ubicarme entre los 68 Hay que candidatos. buscar con una Pero brújula. me tendrán con el código IQ34, IQ34. pero tenemos en el mapa, lo van a ver, tenemos un tip mucho mejor para encontrarme. Muy bien, muy bien. En los años 80 mis papás eran un poco hippie, así que mi segundo nombre es Cósmica. Ah, sí, cósmica, muy bien. Sí, así que Lindo nombre. probablemente, yo creo, seguramente soy la única cósmica en la papeleta, así que hay que encontrar. Qué bien, Antonia. Muy bien. Bueno, felicitaciones a tus papás porque el nombre es original y súper bonito, así que está bien. Sí.
Yo ahora me río nomás, pero no lo felicito tanto. Pero ¿Te molestaba sabemos mucho cuando eras que niña? tiene alguna utilidad. Ok. Oye, Antonia, bueno, nosotros sabemos que las personas que se están postulando para este cargo tienen mucho trabajo, tienen muchas tareas que hacer, conversar con muchísima gente y detrás de o al lado de ustedes hay otras personas que están trabajando también, así que le agradecemos a quienes trabajan contigo porque pudieran facilitar esta conversación. De paso, también yo quiero agradecer a las personas que apoyan en nuestro trabajo en Eco San Joaquín, especialmente a mi hijo que es el técnico ¿cómo se dice? El camarógrafo y todo el cuento. Hacemos El todo, de las perillas. el de las Está bien. perillas. Hacemos todo esto con harto cariño. De hecho, me han preguntado por cuánto me pagan por hacerlo y la verdad es que esto es un trabajo absolutamente voluntario. No hay ningún financiamiento ni lo buscamos tampoco. Lo que queremos hacer es ser parte de la historia nomás, ser parte de este proceso y no quedarnos ahí mirando cómo otras personas deciden por nosotros. Así que eso es básicamente. Pero un ejercicio informativo demasiado importante, así que muchas gracias por su esfuerzo por hacerlo. Ahí Gracias vamos a a estar ti, difundiendo lo que podamos. gracias a ti. Saludos a Mariano, nosotros nos despedimos. Ya ahora vamos a tener 2 días de trabajo en otras cosas para preparar un informe que estamos por presentar de las diferentes candidaturas que han estado. Y, eh, y nada, pues nos vemos el lunes con otra conversación que nos cuenten qué opinan acerca del medio ambiente y otras cositas. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias para quienes se conectaron. Buenas noches. Chao, chao. Eco San Joaquín haciendo eco en la comuna.